En este video hablaremos sobre la litosfera, las capas internas y externas de la Tierra, la dinámica interna de la litosfera, las placas tectónicas, sismicidad, vulcanismo, agentes endógenos formadores del relieve, la dinámica externa de la litosfera, interiorismo y erosión. La relación entre la dinámica interna y externa de la litosfera, rocas, origen y la relación con la formación de minerales de suelo, riesgos por sismo, erupciones y deslizamiento de los suelos. La litosfera es el conjunto integrado por la corteza terrestre y la parte superior del manto. Se distinguen dos tipos de acuerdo con el tipo de corteza que la forman: la litosfera continental y la litosfera oceánica. La litosfera está dividida en fragmentos de corteza llamados placas litosféricas. Las capas de la Tierra de dentro hacia afuera son el núcleo, los mantos y la litosfera o corteza terrestre, en la que habitamos nosotros. El núcleo es la capa más profunda, tiene una temperatura que alcanza los 6700 centígrados. Su composición es básicamente de dos minerales, hierro y níquel, aunque contiene otros elementos más ligeros como azufre y oxígeno. Al núcleo lo conforman dos subcapas, núcleo interno y núcleo externo. A pesar de sus altas temperaturas, el núcleo interno se encuentra en estado sólido debido a las presiones de la carga de todo el resto del material que forma a la Tierra. El manto es la capa intermedia de la Tierra, localizada entre el núcleo y la corteza terrestre. Se sitúa desde la discontinuidad de Gutenberg hasta la de Mojave y está formada principalmente por silicatos de hierro y de magnesio. Tiene un espesor que va de 35 hasta 2.900 kilómetros. Ocupa el 45% de la masa del planeta y también está constituido por dos subcapas. El manto inferior y el manto superior tienen temperaturas que oscilan entre 500 a 900 centígrados en la frontera con la corteza terrestre y más de 4000 centígrados cerca del núcleo. El manto inferior se encuentra en estado sólido por la composición de sus materiales y por las fuertes presiones que recibe. En cambio, el manto superior se encuentra en estado viscoso entre la parte más superficial de este y la litosfera. Se encuentra la antenósfera, cuya característica más importante es que presenta movimientos muy lentos llamados de convección que permiten flotar a las grandes placas tectónicas sobre ella, lo que provoca la generación de sismos adentro de la actividad volcánica. La corteza terrestre es la única parte sólida de la capa de la Tierra. Cubre el manto y el núcleo. En la litosfera ocurren los terremotos, las erupciones volcánicas y las transformaciones del relieve del planeta. Por lo tanto, la corteza terrestre converge en dos capas, la hidrosfera y la atmósfera. La hidrosfera es una capa formada por agua, por lo que incluye océanos, mares, ríos, lagos y corrientes subterráneas, así como la nieve y el hielo. Y en la atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la Tierra y cuya combinación química permite no solo la vida sobre la superficie, sino también nos protege de los rayos del sol. La teoría de las placas tectónicas. Se asientan continentes y suelos oceánicos pueden moverse lentamente con direcciones definidas, crear nuevas tierras, chocar entre sí y desarrollar grandes cadenas montañosas marinas, llamadas dorsales. El movimiento constantemente de las placas tectónicas provoca que en ocasiones choquen entre sí o se friccionen una con respecto a otra o bien que se separen. Son límites convergentes cuando las placas se acercan y colisionan, forman cadenas montañosas, como en el caso de la India y Asia, en donde este movimiento se dio origen a las montañas de Himalaya, incluyendo el monte Everest. En la colisión de una placa oceánica con un continental o cuando chocan dos placas oceánicas entre sí se da el proceso de subducción que ocurre cuando una placa oceánica se hunde por debajo de otra continental y se funde y se destruye. Los desplazamientos provocan sismos o terremotos.
La zona del límite de subdivisión crean las fosas o trincheras en el relieve submarino, que son los espacios oceánicos más profundos. Los límites transformantes son aquellos en donde una placa fricciona con otra a lo largo de una línea de falla, es decir, el movimiento es lateral en sentido opuesto. Los límites divergentes se dan en los océanos, cuando desde grandes fallas en los suelos surge el magma del manto de la Tierra, provocado por la separación de dos o más placas y dando lugar a nuevos suelos. Sismicidad. Los sismos, temblores o movimientos telúricos son fenómenos geográficos creados por los movimientos vibratorios bruscos de la corteza terrestre, que nacen en el interior de la Tierra y se sienten en la superficie. Los sismos son transmitidos por ondas sísmicas cuya trayectoria y velocidad es estudiada por los geofísicos, quienes para su estudio las han clasificado en tres tipos. Las ondas de compresión o primaria, las transversales o secundarias y la superficie. Las ondas de compresión o primarias son las longitudinales porque se mueven paralelas a la dirección de su propagación y se transmiten por todo tipo de materiales, sólido, líquido, viscosos, fluidos y gaseosos. Son las primeras en llegar y las más rápidas. Su velocidad depende de todo tipo de roca por las que se proponga. Las ondas transversales o secundarias son transversales, es decir, que se mueven en sentido vertical y se transmiten perpendicularmente a la dirección de su propagación y a la superficie, y solo se transmiten por materiales sólidos. Su velocidad es casi la mitad de la P, pero su impacto se siente más fuerte. Las ondas superficiales son dos. Las ondas Rayleigh, que se mueven ondulatoriamente y se pueden comparar con las ondas que se producen en la superficie del agua. Tienen como forma elíptica en la superficie, alcanza su amplitud máxima y a mayor profundidad descrece. Existen dos tipos importantes en el estudio de los sismos: el epicentro o el foco sísmico, que es el lugar donde se origina el movimiento, es decir, donde se libera la energía acumulada y se ubica en algún lugar en el interior de la Tierra. El segundo es el epicentro o epifoco, que es el lugar donde se reflejan las ondas sísmicas en la superficie, es decir, el origen del sismo y el lugar del impacto del mismo en la superficie. Los sismos se clasifican por su origen, tipo de movimiento y profundidad. Por su origen existen dos tipos: los volcánicos y los tectónicos. Los volcánicos son en sismos locales, de poca magnitud y que duran poco tiempo. Generalmente se presentan antes, durante y después de la actividad volcánica y no provocan daños por sí mismos. En cambio, los sismos de origen tectónico provocados por el choque de dos placas tectónicas. Cubren amplias zonas de superficie, son de gran magnitud y pueden durar hasta varios minutos, ocasionando graves daños mientras mayor sea su duración y magnitud. Por su movimiento, los sismos pueden ser oscilatorios cuando el movimiento es horizontal o circular. La sensación es como ir en una lancha o un barco de aguas agitadas. Los trepidatorios son el movimiento vertical, ascendentes y descendentes, y esto ocasiona mayor daño. Por su profundidad, los sismos se clasifican en profundos, que se desarrollan por debajo de 40 kilómetros, y superficiales, que se presentan por arriba de 40 kilómetros. Después de un sismo de gran magnitud, siempre se presentan sismos secundarios y se conocen como réplicas. Cuando se presentan terremotos
en las profundidades de las placas tectónicas y su epicentro es en el fondo de los océanos. Se puede generar olas gigantescas llamadas tsunamis, que desplazan después de masas de agua que se mueven verticalmente y avanzan grandes distancias. Su altura es variable y cuando están en alta mar son imperceptibles. Pero cuando se acercan a las costas y se reduce la profundidad, disminuye la velocidad de las mismas, pero la altura aumenta. Vulcanismo. Los volcanes se encuentran en el fondo del mar y presentan actividad similar a los de la superficie, con la misma fuerza y violencia. También existen actividades volcánicas submarinas, en donde la lava sale por fisuras y por razones se enfría más rápidamente que en la superficie. Algunos volcanes submarinos llegan a la superficie y se convierten en islas de origen volcánico, como en el caso de Islandia o archipiélago japonés. Existen dos tipos de vulcanismo. Vulcanismo de rompimiento ocurre en el interior de las placas tectónicas, en regiones donde las últimas que se han adelgazado debidamente a la fuerza de tensión y llegará a construir nuevas zonas de dispersión donde se forma la nueva litosfera. Vulcanismo de puntos calientes. Se origina a partir de que en el interior de la Tierra hay chorros y plumas o corrientes de material caliente que se eleva desde algún lugar en el manto hasta la base de la litosfera. Ejemplos de la idea: Isla de Hawái, los Galápagos y las Canarias. Los géiseres son chorros de agua caliente intermitentes que salen de la tierra por su fisura en el suelo. Esto se debe a que una corriente subterránea no está en contacto de una cámara de magma, que se calienta en el agua y produce vapor de agua, que se acumula cuando se encuentra en pequeñas salidas, surge con mucha fuerza como una fuente. La frecuencia como la que brota depende de varios factores, como la cercanía de la fisura y el origen del calentamiento de las corrientes subterráneas. Generan un gran atractivo turístico. El manantial termal se debe al contacto de una corriente de agua subterránea con una cámara de magma. El agua se calienta y sale a la superficie como el brote de un río. En algunos lugares esta actividad aporta a las comunidades beneficio, como balnearios y hoteles que ofertan al turismo del agua termal, que además de tener más temperatura, contienen gran abundancia de sales minerales de la población y no se utiliza con fines reactivos, sino terapéuticos. Tipos de relieve: montaña, mesetas, llanuras y depresiones. Las relaciones de la dinámica de la Tierra nos llevan a la explicación cómo intervienen las placas tectónicas en la formación de relieve: montaña, mesetas, llanuras y depresiones. Las montañas se definen como aquellos terrenos cuya elevación sobre una base es mayor de 700 metros. Cuando se agrupan, se conocen como cordilleras o sierras, excepto cuando se trata de volcanes. En ese tipo de relieve, la práctica de la actividad agrícola se dificulta debido a bajo de rendimiento y a no poderse mecanizar. En cambio, la ganadería de especies menores como las ovejas, las cabras, dan mejores resultados, así como la silvicultura. Existen tres tipos de montañas: desplegamiento, fallamiento y volcánico. Las montañas de plegamiento se forman a partir de altas temperaturas y grandes presiones debajo de la tierra que hacen que las rocas entreguen a un estado plástico y puedan plegar dependiendo también del tipo de material que las constituye. Los pliegues pasan por determinadas posiciones y eso depende de la fuerza que los impulsan a formarse y del tiempo que esas presiones se mantienen. Los pliegues son rectos cuando en las montañas son anticlinales y los inclinales tienen la misma altura y profundidad. Montañas de fallamiento.
cuando la presión y altas temperaturas provocadas por la fuerza interna de la Tierra no logran hacer que la roca entre en un estado plástico. Estas se rompen, es decir, se produce una falla. Al romperse los grandes bloques de roca, se desplazan en distintos movimientos que le dan nombre a los tipos de falla. Rocas, origen y relación con la formación de minerales y suelos. Desde un punto de vista geológico, las rocas son producto de la unión natural de uno o varios minerales.